Un hombre fue encontrado muerto en las playas de Somerton. La policía, al buscar entre sus pertenencias, notó que este hombre no tenía identificaciones. Lo más extraño es que al realizar la autopsia, no lograron dar tampoco con la causa de muerte. La investigación posterior hasta nuestros días nos lleva a una travesía de espías, romances y pistas que nos dejan más preguntas que respuestas de un caso que no se ha resuelto en más de 70 años. ¿Quién era el hombre de Somerton? El hombre fue hallado recostado a orillas de la playa en unas rocas. Algo curioso es que este hombre no usaba sombrero. Verás, para aquellos años era algo raro ver a un hombre portando esta vestimenta sin usar uno. Sin embargo, la primera pista extraña es que su ropa no tenía etiquetas. Alguien se las había arrancado. Entre sus cosas se encontró un cigarro completo y otro a medio fumar. Este hombre tenía un boleto de autobús usado desde la ciudad de St. Leonards y además también le encontraron un boleto de tren de segunda clase sin usar, desde Adelaida hasta la ciudad de Henley Beach. Entre otros artículos que este hombre poseía, había un peine delgado de aluminio de marca estadounidense, un paquete medio lleno de chicles Juicy Fruit y una caja de cerillos Brian y May un tanto llena y un paquete de cigarrillos Army Club. Lo curioso es que esta caja en realidad contenía cigarrillos Kencitas, otra marca de cigarrillos distribuidos por Gallagher Tobacco y solo disponibles en el Reino Unido. Esto último es un tanto extraño. Verás, si los cigarros Kencitas fueran más baratos que los Army Club, tendría sentido el cambio de caja. Esto se hacía para aparentar que se consumían cigarrillos caros. El problema era que los Kencitas, que estaban dentro de la caja, eran más caros que los Army Club. La policía investigó a personas que tuvieron contacto con este hombre. Una pareja dijo que el 30 de noviembre observó a un hombre acostado en la arena extender su brazo y luego dejarlo caer lentamente a las 7 de la noche. Otra pareja que estuvo en el restaurante de enfrente mencionó que a las 7:30 de la noche hasta las 8 vieron a un hombre acostado sin moverse. No se inmutaba ni a la picadura de los mosquitos nocturnos, a lo cual bromearon que debía de estar muerto. Por lo cual, según en base a los testimonios de la primera pareja, la hora de muerte data desde las 7 hasta las 7:30 de la noche. Sin embargo, posteriores pistas no concordarían. Al realizarle la autopsia no lograron dar con la causa de muerte, es decir, la teoría más aceptada fue un envenenamiento, esto debido a múltiples órganos congestionados. Sin embargo, no había rastro de algún veneno que lo haya matado. El Dr. Dwyer dijo: "Estoy bastante convencido de que la muerte no pudo haber sido natural. El veneno que sugiero es un barbitúrico o un hipnótico soluble". Se calculó que aquel hombre de aproximadamente 45 años de edad murió en torno a las 2 de la mañana del 1 de diciembre, lo que quizá no concordaría con los testimonios de los vecinos, aunque quizá este hombre estuvo agonizando su muerte por 5 horas, tiempo suficiente para que su metabolismo hiciera lo suyo, ¿no? En el estudio forense no pudieron dar con alguna solución de qué veneno pudo haber sido. Quizá alguno muy potente que con pequeñas dosis puedan acabar con la vida de alguien y perder rastro. La pregunta es, ¿cómo? No se encontraron rastros del veneno en cuestión en sus artículos si es que se trataba de un suicidio. Además, cuando alguien sufre de envenenamiento, suele vomitar y convulsionar. Sin embargo, no había rastros de que el hombre encontrado vomitara o convulsionara antes de morir. El Dr. Dwyer, quien hizo la autopsia, duda mucho que el pastel que comió pocas horas antes de morir sea la causa. Simplemente no se sabe con certeza qué lo mató. En cuanto a su complexión física, era un hombre caucásico de espalda ancha, manos anchas pero cuidadas. No parecía que su oficio en vida fuera pesado. Tenía el cabello rubio y un detalle interesante en su oído. Aquí a la izquierda está el oído del hombre de Somerton, mostrando que el hueco superior es más grande que el hueco inferior. A la derecha hay un oído normal que muestra que la parte superior del hueco es generalmente mucho menor. Este tipo de oído del hombre de Somerton es poseído por solo el 1 al 2% de la población caucásica. Además, los forenses notaron que tenía anodoncia, un trastorno genético en los dientes que solo posee el 2% de la población en general. Estos dos datos dan una pista importante para quizá llegar a su identidad. Se creó un molde de yeso con la forma de la cabeza y los hombros del hombre desconocido para estudiarlo más adelante, para que el cuerpo posteriormente fuera embalsamado y enterrado. Ahora, ni los registros dentales ni dactilares lograron localizar en la base de datos a alguna persona parecida.
lo cual abrió a que el caso saliera de Australia, ya que quizá el hombre posiblemente era extranjero. Al aparecer en los medios la fotografía del hombre de Somerton, varias personas dijeron conocer la identidad de aquel individuo. Llegaron a mencionar a un leñador que no había sido visto desde hace meses llamado Robert Walsh. Sin embargo, tras investigaciones se descartó debido a que Walsh tenía una cicatriz pronunciada que el hombre de Somerton no. Como muchos otros nombres se desestimaron. Nadie conocía a este hombre. Tras un mes, en enero de 1949, en la estación de tren de Adelaida, se descubrió un maletín igualmente con la etiqueta arrancada. Esta maleta había sido registrada a las 11 de la mañana del 30 de noviembre de 1948, un día antes de que el hombre de Somerton muriera, lo cual hacía muy probable que esta maleta no reclamada fuera del hombre encontrado en la playa un mes antes. En la maleta se encontraron artículos personales de cualquier viajero, pijamas, ropa interior y artículos de higiene personal. Las piezas interesantes que recolectamos de este hallazgo son un par de pantalones de color marrón, con 3 marcas de lavado en seco. Estos números podrían ayudar a rastrear los lugares que visitó este hombre para lavar su ropa. Entre las cosas también encontramos una corbata con el nombre de T. Kane, además de 2 camisetas con este mismo nombre grabado, también una camisa sin etiqueta con el nombre e incluso una bolsa de servicio de lavandería registrada con este mismo nombre T. Kane. Sin embargo, el hombre encontrado no se llamaba en realidad Kane. Piénsalo, ¿por qué alguien cortaría las etiquetas de su ropa? Para no ser rastreado, claro está. Así no se sabría la procedencia de su ropa y por lo tanto no se sabría de dónde ha venido. Eran los años 40, no existía la industria textil masiva como la conocemos hoy en día. Bajo esta lógica, ¿por qué entonces usaría su ropa con su nombre? A menos que supiera que King no es un nombre real. Entre las últimas cosas que se encontraron fueron un par de tijeras, un cuchillo de mesa recortado, un desarmador pequeño, además de un cartucho de hilo de color canela de la marca Barbour, un tipo de hilo que no estaba disponible en Australia, lo cual, anudado a los cigarrillos que solo se vendían en el Reino Unido, confirmaba la teoría de que este hombre venía de otro lugar fuera de Australia. Al rastrear los números impresos en uno de sus pantalones, no se pudo localizar a ninguna lavandería que tuviera conocimiento de este hombre. Además, entre sus pertenencias, también había un saco con un tipo de grabado solo disponible en Estados Unidos, ya que solo este país tenía la maquinaria para hacerlo. Te recuerdo, eran los años 40, por lo cual se teoriza este hombre muy probablemente había estado en varios países antes. Ahora, con esta información y con los boletos encontrados en sus bolsillos, pudieron unir los cabos sueltos del trayecto del hombre de Somerton antes de morir repentinamente en la playa. El hombre vino de algún lugar de Australia, llegó a la estación de trenes de Adelaide en la madrugada, ahí compró un boleto de tren hacia la playa de Schenley Beach que sale a las 10:50 de la mañana. Antes de abordar el tren, se dirigió a un lugar conocido como los City Baths, una alberca pública de la ciudad de Adelaide de aquellos años cercana a la estación de tren. Se cree que el hombre de Somerton se afeitó y duchó en este lugar, pero por alguna razón se tardó de más y perdió el boleto de tren que había comprado para las 10:50, así que compró otro boleto de autobús más barato hacia la playa. Este mismo boleto no usado es el mismo que le encontraron entre sus pertenencias cuando lo hallaron muerto. En esta misma estación de tren, registró su maleta en los casilleros que un mes después sería descubierta. Después de registrarla por alguna extraña razón, este hombre se dirigió a St. Leonard y tomó un autobús hasta la playa de Somerton. Se desconoce qué pasó con él en esas horas hasta sus últimos avistamientos recostado en las rocas. El boleto que usó para llegar es el mismo que también se le fue encontrado cuando lo hallaron muerto. Recordando algunos casos pasados que he relatado en mi canal, el comportamiento errático antes de morir es muy común en todos ellos. En este caso, ¿a qué o a quién buscaba? Aquí es donde se empezaron a formular las primeras teorías. La Guerra Fría se había desatado un año antes de que el hombre de Somerton muriera. Bajo esta premisa, en abril de 1947, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos descubrió que se había filtrado material altamente secreto del Departamento de Relaciones Exteriores de Australia a la Embajada Soviética. Esto llevó un año después, en 1948, a una prohibición de la transferencia de información clasificada a Australia. Como respuesta, el gobierno australiano anunció que establecería un servicio secreto de seguridad nacional llamada la Organización de Inteligencia y Seguridad Australiana. Ahora, ¿no se te hace un comportamiento extraño que este hombre le quite las etiquetas a sus prendas, no portara identificaciones y deseche casi todos los boletos que usaba para transportarse? Además de que nadie sabía quién era. Es algo bastante sospechoso, como si se tratara de un espía. Esto explicaría mucho, incluso su muerte. Quizá este hombre descubrió algo importante, pero lo descubrieron. Si fue su muerte un asesinato y no un suicidio, sea quien sea que lo mató, supo ocultar bien la evidencia. Todo esto se pone más interesante al saber que Adelaida no está muy lejos de Gomera, que se sabe fue un sitio de lanzamiento de misiles altamente secreto y de recolección de inteligencia.
La teoría de que el hombre de Somerton era un espía se intensificó aún más cuando en la prueba forense se encontró muy al fondo del pantalón un papelito enrollado. Este papelito tenía la frase Taman Shud. Taman Shud, traducido del persa, significa ha terminado. El papelito parecía pertenecer a un libro, pero no sabían de cuál se trataba hasta que publicaron la foto y obtuvieron una muy buena pista que desarrolla aún más el caso. Un hombre del que se ocultó su identidad se presentó con un libro que encontró en la parte trasera de su auto el 30 de noviembre de 1948. Este hombre no tenía idea del libro ni de su conexión con el hombre hasta que publicaron la foto del hallazgo en el periódico un día antes, mismo día que el hombre de Somerton aún seguía con vida. El libro en cuestión era una copia rara del Rubaiyat de Omar Khayyam, un libro de poemas. Este libro tenía en la parte final una hoja rasgada de la cual se determinó fue de donde provino el papelito que encontraron en el cadáver. Pero lo más interesante y extraño son una serie de códigos que habían escrito en la parte de atrás, una serie de posibles códigos cifrados que hasta la fecha nadie ha podido resolver, salvo quizá el último. Pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, la pista que más nos interesa es un número de teléfono escrito en el libro. El número fue investigado y dieron con una enfermera que vivía cerca de donde el hombre de Somerton murió, en la calle de Moseley. Esta enfermera, de la cual nunca se reveló el nombre oficialmente, pero tras investigaciones se supo que se llamaba Jessica Thompson, había servido en la Segunda Guerra Mundial en Sydney. Al preguntarle qué relación tenía con el libro o el hombre de Somerton, ella mencionó que durante su servicio en el Royal North Shore Hospital de Sydney, le regaló en 1945 una copia del Rubaiyat a un teniente del ejército, un hombre llamado Alfred Vauxhall. Ahora, en primera instancia, se consideró a Alfred como el hombre de Somerton. Sin embargo, Alfred aún seguía con vida y tenía la copia de este libro original firmado por esta enfermera con el apodo Jestin, seguido de un pequeño poema escrito por ella. Ellos dos habían tenido un pequeño romance en esos años. Al finalizar la guerra, ella se mudó a Melbourne y se casó con un hombre de apellido Thompson. Alfred trató de contactarla por carta, pero ella le respondió que ya estaba casada. Ambos aseguraron que no tenían nada que ver con el hombre de Somerton. ¿Pero esto era verdad? Surgieron rumores de que Alfred Vauxhall había trabajado para el servicio de inteligencia. En una entrevista para el documental Inside Story de 1978, se le preguntó a Vauxhall si le había dicho a la enfermera que había trabajado en una unidad de inteligencia militar. Él afirmó que no, en lugar de negar que había trabajado allí. Con todo este tema de los espías, ¿qué estaba pasando realmente? ¿Qué relación tenían estos dos sujetos con el hombre de Somerton? ¿Por qué el número de ella estaba escrito en el libro? La enfermera mencionó en algún momento que a finales de 1948, un hombre misterioso le preguntó a un vecino por ella mientras ella no estaba, pero no le dio importancia. Ahora, ¿recuerdas la última línea del código del libro que mencioné que veríamos más adelante? En 2004, el detective Jerry Feltus sugirió que la línea final, si se tratara de iniciales, podría significar "It's time to move to Australia, Moseley Street". En español vendría a ser "Es momento de mudarse a Australia del Sur, a Moseley Street". La enfermera de la que hemos hablado todo este tiempo vivía en la calle Moseley en el tiempo de que el hombre de Somerton murió. El hombre de Somerton la buscaba a ella. Derek Abbott, un hombre que ha dedicado años en la investigación del caso, consiguió una foto muy antigua de la enfermera Jessica Thompson posando con su hijo Robin Thompson, nacido en 1947. Algunos analistas notaron que el hijo tenía en su oído una simba más grande que su kabum, además de que este niño tenía anodoncia. En la autopsia, el hombre de Somerton también tenía en su oído una simba más grande que su kabum y anodoncia, un trastorno genético que solo poseen el 2% de la población. La posibilidad de que esto sea una coincidencia es 1 en 20 millones, lo cual llevó a especular que el hijo de Jessica Thompson era también el hijo del hombre de Somerton, y esa era la razón por la que él la buscaba. Recientemente, en 2022, Derek Abbott, del que mencioné hace rato, hizo un descubrimiento importante. Tras una investigación donde compararía ADN del hombre de Somerton con registros genéticos actuales, descubrió un candidato importante en Australia, Stuart Webb. Al contactarlo, Stuart dijo que habían rumores en su familia de un familiar perdido hace años, así que con ayuda de su hermana y de su tía, buscaron álbumes de fotos familiares y encontraron una foto fechada de los años 20. Al revisar cuidadosamente las fotos, encontraron a un joven muy parecido al hombre de Somerton, y debajo de él, con una mano juguetona, estaba un familiar llamado Gerald Keane. ¿Te suena ese nombre? Al buscar más fotos, había una con el nombre escrito a mano de este chico. Así fue como surgió el nombre de Charles Webb. Ahora que sabes todo el misterio que engloba al hombre de Somerton, aún siguen apareciendo preguntas que probablemente nunca podamos responder. ¿Cómo murió? ¿Quién lo mató? ¿Por qué desapareció de su familia? ¿En qué estaba metido este hombre?
A pesar de que se presume su identidad como Charles Webb, es un hallazgo reciente que la policía de Australia debe investigar bien para dar con su versión oficial. Aún quedan pistas sin resolver, como si la enfermera o Alfred Bousall tuvieron algo que ver con la muerte del hombre, o si el código quizá tenga un patrón ligado a la escritura del libro. Sea como sea, los protagonistas de este drama de espías, amores y mensajes encriptados ya fallecieron hace mucho tiempo, dejando el caso del hombre de Somerton como un misterio más sin resolver.